Buenos días, me presento. Mi nombre es Jacob Alcázar y les estaré acompañando en esta guianza virtual en donde se relata la definición del orden colonial, la crisis de los 1700. Bueno, como podemos estar observando, al inicio del siglo XVIII, para España fue su imperio colonial, el comienzo de una nueva era. Los monarcas de la dinastía Borbón intentaron superar las formas de administración tradicional que caracterizaban en la postrada económica española. Usaron un proyecto de modernización que tenía que hacer de España una potencia industrial, con capacidad para poder competir con Inglaterra, Francia y establecer sus mercados coloniales. Con consecuencias, introdujo las llamadas reformas borbónicas con una serie de limitaciones de comercio de las colonias, especialmente a la de la producción textil de la Audiencia de Quito. Esas décadas iniciales del siglo XVIII se abrió en la Real Audiencia del tercero y último periodo de la colonización que transcurrió al mercado por una crisis. Casi 2 siglos de sobreexplotación, las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo y las enfermedades. A esto se sumaron los desastres naturales que azotaron al país. Los más fuertes terremotos de la historia sucedieron en ese entonces, no solo trayendo pérdidas humanas, sino desorganización de la producción, deterioro de las varias vidas de intercambios. Más que eso, también había pestes, enfermedades que mataron a poblaciones enteras. Las calamidades internas se agravaron con los metales cuya extracción en el centro de la actividad del Imperio Americano comenzaron a escasear las niñas altoperuanas que sufrieron una grave crisis de impacto también en las zonas proveedoras como la de la Real Audiencia de Quito. Las textiles quiteñas pudieron vertiginosamente ser tradicionales mercados. Sus productos similares europeos de mejor calidad y precio competitivo desalojaron a los productos de Quito. Todo esto trajo una acelerada desmonetización de la economía. La implementación de las reformas borbónicas definió lo que en términos generales se ha llamado la crisis de los 1700. Así se delineó un nuevo pacto colonial cuyas consecuencias que pueden ser catalogadas entre las más grandes transformaciones de la historia del Ecuador. Con las recientes TIL, la explotación agrícola cobra una gran importancia. De este modo, se asentía el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo sistema económico que se vio en buena parte de la costa. También dicen que las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez mayor cantidad de trabajadores, la necesidad de pagar tributos, compromisos religiosos, que obligó a los indígenas a trabajar más tiempo para los propietarios. De este modo surgió un nuevo tipo de acción que era el porcentaje. A mediados del siglo XVIII, el latifundio se había consolidado en la región de Sierra. Los sabrantes, los obrajes que se integraron en la estructura de las haciendas abastecen fundamentalmente al mercado local, enviando también una parte de su instrucción al exterior, en especial al valle del Cauca. En la costa especialmente, en la segunda mitad del siglo se dio una significativa alza de la producción y exportación del cacao. En las reformas borbónicas alzaron modestos resultados, sobre todo en la esperada dinamización comercial. El segundo colonial desembocó en un frasco. La tardía reacción española ante el acelerado desarrollo de la producción capitalista inglesa no pudo cambiar el curso del proceso que había venido gestándose desde hace siglos atrás. Para finales del siglo XVIII, Inglaterra, el centro de desarrollo de un sistema capitalista, mientras que España, transformada en potencia en el segundo orden, que perdería su imperio americano de un momento a otro. En el siglo XVIII, Quito se inició la supervisión del Tribunal de la Audiencia de Quito en 1717, que fue creado el nuevo Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Pocos años más tarde, el nuevo virreinato fue suspendido y más tarde el virreinato de la Santa Fe fue restablecido, fue puesta significativamente bajo la jurisdicción de la Santa Fe de Bogotá en 1739. Entre 1728 y 1736 gobernó la audiencia del presidente Dioniso
El Cedo y Herrera. Durante su administración en 1734 llegó a Quito la misión Grodesica de la Academia Francesa. El más notable estudioso local fue sabio ribambeño Pedro Vicente Maldonado. Entre los sucesores de Alcedo estuvieron Félix Sánchez Orellana, que fue el único quiteño que llega a ser presidencia de la audiencia de 1745 a 1753, y Juan Pío Montúfar fue el primer marqués de Selva Alegre en 1753 y 1761. Y en 1764, la medida más controvertida fue el establecimiento definitivo del estanco o monopolio del agua ardiente en 1764. En 1765 se dio un lanzamiento de los barrios de Quito con actos de violencia y protesta contra el gobierno. Esta fue la rebelión de los estancos, además fue sacudida por una larga consecuencia de levantamientos indígenas motivadas por los impuestos y los abusos de las autoridades y los colonos. También les voy a hablar sobre Diguja. Diguja le tocó ejecutar la orden de expulsión de la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa pasó a poder de la corona, a su vez se vendió a particulares, con lo cual se reforzó el poder del latifundismo criollo. La segunda mitad del siglo XVIII, el padre Juan Velasco escribió la historia del Reino de Quito, una de las grandes figuras del despertar intelectual y político, que fue Eugenio de Santa Cruz Espejo en 1747 y 1725, que fue hijo de un indígena y una mulata que obtuvo un doctorado en medicina y licenciatura en jurisprudencia. También fue el más destacado médico de la audiencia de Quito, que murió siendo joven. Velasco y Espejo eran las dos más altas figuras de la conciencia quiteña. Los criollos dominaban Quito a finales del siglo XVIII, que gobernó el barón Héctor del Carondel, que es significativa ampliación de su poder económico, pero continuaban excluidos del acceso al poder político. Y hasta aquí se terminaría esta pequeña guía de la redefinición del orden colonial y muchas gracias por su atención.